Bien, pues el objetivo de este vídeo es introducir al estudiante en el nuevo capítulo de la asignatura Neurociencia del Pensamiento. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué nos vamos a encontrar en este capítulo? ¿Vale? Bien, la palabra neurociencia ya nos da información sobre más o menos lo que nos vamos a encontrar. La neurociencia cognitiva estudia los procesos cognitivos a través del cerebro. Por tanto, lo que vamos a hacer en este capítulo es introducirnos en el pensamiento a través del cerebro. Para ello es importante conocer cuáles son las técnicas que nos permiten conocer el cerebro, ¿vale? Y este va a ser nuestro primer punto. Para estudiar el cerebro hay varias formas de estudiar el cerebro. La primera que vamos a estudiar es el estudio de lesiones, es decir, qué pasa cuando las personas tienen una lesión en el cerebro, ¿vale? Y lo que queremos saber es cuáles son las consecuencias que tienen en el pensamiento. Este es nuestro primer apartado, ¿vale? Vamos a estudiar pacientes que tienen una lesión en la corteza prefrontal derecha o izquierda y vamos a ver qué consecuencias tiene. Por ejemplo, hemos elegido una tarea de silogismos. El silogismo está formado por dos premisas, estas primeras, y una conclusión. El silogismo se caracteriza porque va a relacionar tres conceptos. En este caso vamos a relacionar María, Lucía, Lucía y Julia. ¿Qué pasa cuando a las personas le das este silogismo? ¿Vale? Y leen, María es más inteligente que Lucía, Lucía es más inteligente que Julia. ¿Vale? La conclusión, ¿cuál es? Pues que María es más inteligente que Julia. ¿Vale? Decimos que es un silogismo válido porque es una conclusión necesariamente verdadera, es decir, no la podemos falsar, solamente esta conclusión es la posible y necesariamente verdadera. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, si nos damos cuenta, es exactamente el mismo que el de arriba. María es más inteligente que Lucía, Lucía es más inteligente que Julia, y la conclusión sería, como hemos dicho arriba, María es más inteligente que Julia. Pero fíjense que aquí nos dicen que Julia es más inteligente que María. Es decir, esta conclusión es falsa, ¿vale? Por eso le vamos a llamar a este tipo de silogismos inválido, porque nos va a dar una conclusión que no es necesariamente verdadera, es decir, que es falsa. Por eso se le llama también determinado, porque sabemos que la conclusión es falsa. En esta tarea lo que tenían que hacer los participantes era leer las premisas y decir si la conclusión es válida o no. En el primer caso tendrían que decir que sí que es válida porque es una conclusión necesariamente verdadera, mientras que en el caso segundo pues tendrían que decir que no es válido, ¿vale? Porque sabemos que la conclusión es falsa. ¿Qué ocurre en el tercer caso? Nos encontramos con un silogismo que es válido, significa que nos van a dar una conclusión que no es necesariamente verdadera y además que es indeterminada. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a leer el ejemplo. Nos dicen que María es más inteligente que Lucía y María es más inteligente que Julia. Nosotros en un silogismo tenemos que nos dan la relación entre dos conceptos y nosotros tenemos que averiguar cuál es la relación que existe entre Lucía y Julia. En este caso no podemos determinar cuál es la relación entre Lucía y Julia, porque no sabemos si Lucía es más inteligente que Julia, o Lucía es menos inteligente que Julia, o Lucía es igual de inteligente que Julia. No lo sabemos, es decir, hay tres conclusiones posibles. Por eso decimos que es una conclusión inválida, porque no hay una necesariamente verdadera. Bueno, ¿qué pasaba cuando le presentaban estos tres ejemplos? Bueno, le presentaban más ejemplos, ¿no? A pacientes que tenían una lesión en la corteza prefrontal derecha e izquierda y también a un grupo control. Siempre necesitamos un grupo control para poder comparar los resultados entre unos y otros. Bueno, pues encontraron que cuando los pacientes tenían una lesión en la corteza prefrontal izquierda, hacían peor los dos primeros ejemplos, es decir, aquellos que eran silogismos determinados, mientras que aquellos que tenían una lesión en la corteza prefrontal derecha hacían peor el tercer ejemplo, el silogismo indeterminado. ¿Esto qué información nos da a nosotros? Pues la información que nos da es que parece que la corteza prefrontal izquierda estaría relacionada con aquellos problemas bien estructurados, completos, que te dan toda la información, que tienen una conclusión única y verdadera, mientras que la corteza prefrontal derecha estaría más relacionada
o se pondría en marcha cuando hay varias conclusiones posibles. De hecho, veremos cómo la corteza prefrontal derecha realmente se pone en marcha, por decirlo de alguna forma, cuando, para detectar conflictos, ¿no? Es decir, cuando varias conclusiones son posibles, de alguna manera existe un conflicto entre ellos. Por tanto, vemos cómo a través de los estudios de lesiones nos dan información sobre las repercusiones que tiene una determinada área en el cerebro con tareas del razonamiento, ¿vale? Vamos a ver otro tipo de metodología para conocer el pensamiento a través del cerebro. Una de ellas, como hemos visto, son los estudios de lesiones. La siguiente que vamos a ver es la electroencefalografía. ¿Qué es esto de la electroencefalografía? La electroencefalografía es una técnica que se ponen, como ven aquí, un gorrito que tiene electrodos, ¿vale? Y esos electrodos lo que van a registrar es la actividad de las neuronas, ¿vale? Registran la actividad de las neuronas y al final lo que nosotros vemos es una onda parecida a esta, que lo que nos está diciendo es en qué momento la actividad de la neurona es mayor, ¿no? Y esto es lo que nos va a interesar. Precisamente lo que nos va a interesar y lo que vamos a nosotros a analizar es en qué punto la onda tiene el pico más alto, y también nos va a interesar el momento temporal. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí en este experimento las personas son sanas, no tienen ningún problema, simplemente le presentan una tarea, ¿vale? Y lo que se va a registrar es la actividad eléctrica de las neuronas. Bien, ¿qué presentan aquí? Bueno, presentan un condicional si John estudia, entonces aprueba. John estudia, John aprueba. Esto es un tipo de inferencia que todo el mundo hace, y todo el mundo hace bien, ¿no? Es decir, si nosotros decimos que si John estudia, entonces aprueba, y sabemos que John estudia, pues prácticamente el 100% de las personas infiere que John aprueba. Y esta inferencia es válida y es correcta. Pero ¿qué ocurre? Y esto es lo que van a hacer aquí los investigadores, cuando comparamos este tipo de condicional con un condicional que tiene muchas alternativas posibles. Es decir, imaginen que nosotros sabemos que John, pues, o bien se ha puesto enfermo porque se ha puesto muy nervioso, o bien ha tenido un atasco, o el examen ha sido muy difícil, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando hay muchas posibilidades de este tipo? Pues que al final, cuando leemos si John estudia, entonces aprueba, John estudia, y decimos John aprueba, hombre, pues no sé, ¿no? Porque si se pone enfermo, si se levanta tarde, si ¿no? Le pilla un atasco en la autovía, etcétera, etcétera, pues lo mismo John no aprueba, ¿vale? Esto sería una inferencia incorrecta, pero cuando se presentan varias alternativas, pues nos hacen dudar, ¿no? Y esto es lo que observaron los investigadores, es decir, cuando presentaron esta inferencia, pero en unos casos había muchas alternativas posibles frente a otros casos en las que hay pocas alternativas. Si yo digo, por ejemplo, que si llueve la calle se moja, pues si llueve la calle se moja y hay pocas alternativas que puedan falsar eso, ¿no? Bueno, pues lo que observamos aquí es que las personas realmente, cuando había muchas alternativas, cuando habían pocas alternativas, las personas aceptaron esta inferencia, prácticamente todo el mundo, el 78%, frente solamente al 24% de personas que aceptaron esta inferencia cuando había muchas alternativas, ¿vale? Esta disminución en la aceptación de esta inferencia es lo que nosotros le llamamos el efecto de supresión. Muy bien, pero ¿qué es lo que nosotros encontramos en la actividad cerebral de las personas cuando realizan esta tarea? Pues lo que observamos, por un lado, es que aquellas condiciones donde habían pocas alternativas, fíjense, la línea azul sería la condición que tiene pocas alternativas y la línea roja sería el condicional que tiene muchas alternativas. Bien, pues la P300, la P significa que es positiva porque hay un aumento, 300 indica el momento temporal, esta línea sería 200, 400, 600, 800, es decir, aproximadamente a los 300 milisegundos se alcanza el pico máximo, y el pico máximo se alcanza fundamentalmente en la condición de pocas alternativas frente a muchas alternativas. Y esto es diferente, ¿no? Es decir, hay diferencias significativas entre ambos picos. ¿Qué significa esto? Pues que la condición que tiene pocas alternativas realmente
es más esperada, ¿vale? Es decir, la P300 se relaciona con la información que es esperada, que es familiar, que es sencilla, ¿vale? Nos está diciendo que la condición que tiene pocas alternativas es más fácil, es más esperada que la condición que tiene muchas alternativas. ¿Qué ocurre con la N200? La N200 se relaciona justamente con la información que es inesperada, que es incongruente, que es más difícil, y si se fijan aquí, lo que nos encontramos es que el pico máximo lo tenemos en la condición de muchas alternativas. Esto lo que nos estaría indicando es precisamente que es una información, cuando las personas resuelven esta tarea con muchas alternativas, pues resulta más difícil, más incongruente, menos esperado, ¿vale? Bien, pues esta es la información que nos daría la electroencefalografía sobre el procesamiento. Si se dan cuenta, nos da información sobre el curso temporal de la información, ¿vale? Vamos a ver otra técnica. La siguiente técnica que vamos a ver es la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional lo que registra no es la actividad de las neuronas, sino registra la actividad del consumo de energía, ¿no? Si nosotros entendemos que esa parte que más consume energía, o que más consume glucosa, es porque es la parte que está trabajando en ese momento, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es una resonancia magnética, porque en algún momento pues ha ido a ella, ¿no? Y vamos a ver lo que podemos descubrir con esta técnica, ¿vale? Aquí en este experimento lo que presentan son silogismos, van a presentar dos condiciones, silogismos con contenido, como puede ser todos los perros son mascotas, todos los caniches son perros, todos los caniches son mascotas. Siempre la tarea es exactamente la misma, es decir, nosotros presentamos dos premisas, le damos una conclusión y la tarea de los participantes es indicar si esta conclusión es válida o no, ¿vale? La siguiente condición era un silogismo sin contenido, ¿no? Es decir, ya no ponemos contenido, sino que es abstracto, ¿no? Es decir, todos los B son A, todos los C son B, todos los C son A. ¿Qué pasa cuando comparamos estos dos silogismos? Bueno, ¿qué ocurre en la resonancia magnética? La resonancia magnética, la información que nos da es que cuando las personas leen, bueno, o resuelven más bien, el silogismo con contenido, activan fundamentalmente el lóbulo frontotemporal izquierdo. Aquí lo vemos, ¿vale? Sería la parte frontal, temporal, izquierda. Es importante que en este punto nos paremos y pensemos una cosa. ¿Qué significa? Porque, claro, el lector, la audiencia, puede pensar que cuando nosotros vemos esto solamente se activa esta parte del cerebro, y esto no es así. ¿En qué consiste el análisis de la resonancia magnética funcional? Bueno, lo que tenemos aquí es que nosotros, cuando las personas resuelven un silogismo, se activa todo el cerebro, ¿vale? Cuando resuelven el silogismo sin contenido, también activan todo el cerebro. Lo que hacen los investigadores es restar el silogismo con contenido menos el silogismo sin contenido. Y lo que obtenemos es que en la condición del silogismo con contenido se activa más el lóbulo frontotemporal izquierdo. Esto no significa que solamente se active este, sino que es la diferencia entre ambas condiciones. De la misma manera, cuando decimos que se activa el lóbulo parietal bilateral en el silogismo sin contenido, que sería esta parte de aquí, lo que estamos diciendo es que cuando comparamos el cerebro del silogismo con contenido con el silogismo sin contenido, lo que nos encontramos es que el lóbulo parietal bilateral se activa más en el caso de los silogismos sin contenido. Esto es importante porque dentro del razonamiento y globalmente dentro del pensamiento vamos a distinguir dos grandes procesos. Los procesos heurísticos, que se relacionan más con el contenido y se relacionan más con el lóbulo frontotemporal izquierdo, frente a esos procesos más analíticos, más abstractos, que se relacionan más con el lóbulo parietal. Pero además, uno de los resultados también más consistentes es el de la corteza prefrontal derecha. En estos casos, los autores también comparaban el silogismo con contenido cuando la conclusión era creíble y cuando no era creíble. Y lo que encuentran es que cuando yo tengo una conclusión que me parece que es correcta, pero que es increíble, no me la creo,
bueno, pues aparece un conflicto, ¿vale? Y en esos casos se activa la corteza prefrontal derecha. Ya hemos dicho que la corteza prefrontal derecha se va a relacionar precisamente con la detección de conflictos, ¿vale? Por tanto, estas tres partes o estas tres áreas son importantes para nosotros, bien porque se relacionan con los procesos heurísticos, bien porque se relaciona con los procesos analíticos o bien porque se relaciona con la detección de conflictos. Bien, pues hasta aquí ya hemos visto cómo vamos a estudiar el pensamiento a través del cerebro, bien a través de las lesiones, bien a través de la electroencefalografía, bien a través de la resonancia magnética funcional. Evidentemente en este vídeo no vamos a explicar todo el capítulo, sino que vamos a dar pinceladas en los aspectos más importantes, ¿vale? El siguiente aspecto que vamos a plantear ahora es la red cerebral del insight. Si se fijan, lo que nos ha dado hasta ahora la resonancia magnética, esto evidentemente va a cambiar, es que ha relacionado ciertas áreas con ciertas funciones cognitivas. Esto, de alguna forma, es un poco reduccionista, localizacionista, en el sentido de que ha relacionado un área con una función cognitiva. Es reduccionista porque evidentemente no hay una área que se va a encargar del pensamiento. Más bien hoy apostamos por una red cerebral. Lo que nosotros realmente queremos descubrir, y es el gran reto que tiene la neurociencia hoy en día, es descubrir no solamente qué área se activa, sino qué áreas están activas, ¿vale? Claro, como la metodología que hemos tenido hasta ahora es que hemos cogido un cerebro y se lo hemos restado al otro cerebro. Entonces, solamente nos ha dado la diferencia entre dos condiciones. Pero el gran reto de hoy es saber no solamente la diferencia de dos condiciones, sino tener un mapa más completo de todo el cerebro, ¿vale? Y este es el reto, ¿no? La red cerebral. Tenemos dos grandes proyectos que nos indican la importancia de esto. Por un lado está Estados Unidos con el proyecto Conectoma, que lo que pretende es esto, ¿no? Es estudiar cuál es la red cerebral, cuáles son las áreas del cerebro que están conectadas y que explicarían enfermedades mentales, funciones cognitivas complejas. Han dado muchísimo dinero con este fin. En Europa también, es decir, en Europa está el Human Brain Project, que lo que hace es estudiar, ha dado un paso más, no solamente quiere estudiar la red cerebral, sino que quiere simular el cerebro, es decir, a través de una maquinita, simular lo que el cerebro hace. Esto hoy en día pues es un objetivo casi utópico, pero bueno, vamos en esa dirección. ¿Qué es lo que tenemos hoy en este sentido sobre la red cerebral? Bueno, pues TIC y colaboradores se van a centrar o se van a interesar por la creatividad. Concretamente el insight. ¿Cómo van a estudiar el insight? El insight es el momento en el que uno descubre una respuesta, ¿vale? Eso es lo que quieren estudiar los investigadores. ¿Cómo van a hacerlo? Bueno, pues van a presentar una tarea que consiste en presentar tres palabras, en este caso detrás, clip, pared. Las personas lo que tienen que hacer es descubrir una palabra que concuerda con las tres. Evidentemente en castellano esto es un poco complicado, pero en inglés funciona bien, ¿no? Porque supuestamente la palabra que tendrían que descubrir es paper, ¿no? Es decir, paperback, paperclip, wallpaper. Tendrían que encontrar una palabra que fuese con las tres. Vale. ¿Qué es lo que encuentran los investigadores en este caso? Pues los investigadores lo que encuentran es que cuando las personas están resolviendo esta tarea, se activan cuatro partes que están altamente conectadas, ¿vale? Cuando tú haces una resonancia magnética, hoy en día ya se puede estudiar la conectividad entre las áreas, ¿vale? Y en este caso lo que encuentran es que hay una alta conectividad entre la corteza prefrontal dorsolateral, que es la encargada de la memoria de trabajo, hay una alta conectividad con el hipocampo, puesto que el hipocampo es donde está la memoria, es decir, las personas tienen que acceder a la memoria para descubrir la palabra correcta, pero es que además lo más interesante de esto es que cuando las personas descubren la palabra, se activan dos partes, como es el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, que se relacionan con el refuerzo. Esto lo que nos está diciendo es que cuando las personas descubren la palabra, de alguna forma se activan áreas relacionadas con el refuerzo, ¿no? Nos dan información como que hemos conseguido la palabra que queremos, ¿no? Bueno, por un lado, para saber
¿Qué áreas están interconectadas? Tenemos la resonancia magnética, que nos permite estudiar la conectividad entre las áreas, como es este ejemplo, y estos mismos autores también utilizaron la electroencefalografía con el mismo fin. En este caso presentan la misma tarea, es decir, son 3 palabras, las personas tienen que descubrir cuál es la palabra que hace compuestas, ¿no?, que sería compuesta con las 3, pero en este caso utilizan la electroencefalografía. ¿Y qué es lo que encuentran? Bueno, antes hemos estudiado la electroencefalografía y hemos analizado esa actividad neuronal interesándonos fundamentalmente en el pico máximo de la actividad, ¿no?, de la onda. Vale. En este caso lo que nos va a interesar no es tanto el pico máximo de la onda, sino el propio ritmo de la neurona, ¿no? Es decir, en qué momento o a qué ritmo la neurona dispara, ¿vale? Es decir, puede hacerlo muy lento, ¿no?, que serían pues ritmos mucho más lentos, ¿no?, como puede ser el delta, o si la neurona dispara muy rápido, ¿vale? ¿A qué ritmo dispara la neurona, ¿no? Así tenemos 4 ritmos que son muy famosos, ¿no? Tenemos el ritmo alfa, tenemos el ritmo teta, delta, beta, estos son como los más famosos, puesto que se relaciona pues con el sueño, con estar despierto pero de forma relajada, etc. Bien, aquí lo que encuentran los investigadores es que cuando las personas están haciendo este tipo de tareas, porque claro, ¿cuál es la idea que está detrás de los ritmos? Los investigadores dicen que cuando las neuronas están sincronizadas, es decir, cuando hay una neurona aquí y otra neurona aquí que tienen el mismo ritmo, significaría que están conectadas, que estarían haciendo la misma función, ¿vale? De ahí que nos interesemos por cuáles son las neuronas o las áreas que comparten un mismo ritmo, ¿vale? Porque supuestamente estarían haciendo la misma función, estarían trabajando en lo mismo. Lo que encuentran los investigadores cuando hacen esta tarea es que al principio las personas tienen una actividad gamma. La actividad gamma se ha relacionado con la atención, es decir, las personas primeramente para resolver una tarea pues tienen que atender. ¿Qué hacen después? Seguidamente lo que encuentran es una actividad teta. La actividad teta se relaciona con la memoria. Evidentemente, para resolver la tarea las personas tienen que acceder a la memoria para descubrir cuál es la palabra. Y finalmente, en el momento de la respuesta, aquí lo tenemos, encontramos nuevamente una actividad gamma que también se relaciona con la atención, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Esta sería la actividad o el ritmo con el que trabajan todas ellas, sería un ritmo de 40-50, y observamos que todo este cerebro, toda el área occipitoparietal, estaría conectada o estarían trabajando en la con el mismo ritmo, ¿no? Bueno, pues como digo, este es sin duda el gran objetivo que tenemos, ¿no? No solamente descubrir el área, sino las áreas que estarían relacionadas evidentemente con una función cognitiva, ¿vale? Después lo que vamos a encontrarnos en el capítulo es, le hemos llamado bases neuroanatómicas de las teorías del razonamiento. Hemos visto cómo la neurociencia nos permite entender el curso temporal del procesamiento, nos dice además qué áreas estarían conectadas cuando pensamos, y en este caso también se ha utilizado la neurociencia para contrastar teorías. Dentro del razonamiento hay 2 grandes teorías. Hay una teoría, que es la teoría de reglas, que nos dice que el razonamiento es fundamentalmente reglas lógicas. Nosotros razonamos a través de reglas lógicas. Según esta teoría, como nosotros utilizamos reglas lógicas, pues es un proceso que está muy relacionado con un proceso sintáctico, es un proceso con el lenguaje, ¿vale? Entonces, según la teoría de reglas, cuando nosotros pensamos, activaríamos las áreas del lenguaje, es decir, fundamentalmente el hemisferio izquierdo. Bueno, ¿qué dice la otra gran teoría? La teoría de los modelos mentales. La teoría de los modelos mentales dice que cuando las personas pensamos, no pensamos con reglas lógicas, sino que pensamos con modelos mentales. ¿Qué es esto de los modelos mentales? Los modelos mentales son representaciones visoespaciales, es decir, cuando yo escucho o leo algo, yo realmente hago una representación mental de lo que estoy escuchando, una representación que sería visoespacial y a partir de la cual podría inferir
y hacer conclusiones, ¿vale? Por tanto, como las representaciones son fundamentalmente visoespaciales, dice la teoría de los modelos mentales que fundamentalmente se activaría el hemisferio derecho. Si se fijan, pues tenemos una que dice que se va a activar el hemisferio izquierdo y la otra que dice que lo que se activa es el hemisferio derecho. Bueno, ¿qué nos dicen los datos? Los datos es que se han hecho problemas, como pueden ser este silogismo categórico, todos los A son B, todos los B son C, todos los A son C. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues cuando las personas resuelven este silogismo, se activa fundamentalmente el giro frontal inferior izquierdo y los ganglios basales izquierdos. Claro, como se activa el hemisferio izquierdo, pues podemos decir que realmente es, pues se confirmaría la teoría de reglas. ¿Qué pasa cuando presentamos un silogismo transitivo? Si se fijan la diferencia entre un silogismo categórico y transitivo, el silogismo es ese problema que relaciona tres conceptos, el categórico es fundamentalmente cuando relaciona tres conceptos, generalmente con el verbo ser, mientras que los silogismos transitivos hacen referencia a cuando se utiliza un verbo transitivo, ¿no? Una relación transitiva. Entonces, en estos casos parece que lo que se activa sería el giro frontal medial bilateral y el lóbulo parietal posterior bilateral. Como es bilateral, es decir, se activa el hemisferio derecho y además se activa el lóbulo parietal, según la teoría de modelos mentales, el área más importante para el razonamiento sería el lóbulo parietal. Pues entonces se confirmaría el lóbulo parietal, se confirmaría la teoría de modelos mentales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es datos muy contradictorios, ¿no? Es decir, unos confirman una cosa, otros confirman lo otro, y no hay datos que nos permita saber si hay uno que tenga más razón que el otro. En principio podríamos decir que realmente la hipótesis que plantean son un poco reduccionistas, ¿no? En el sentido de que solamente cuando pensamos activamos el hemisferio izquierdo, solamente activamos el hemisferio derecho cuando pensamos. Bueno, al parecer estas teorías deberían de actualizarse, ¿verdad? Y proponer hipótesis pues mucho más en la línea de la red cerebral, ¿verdad? Hasta entonces pues no podemos decir, o la neurociencia no puede decir si una teoría está en lo cierto frente a la siguiente. Bien, y para terminar vamos a hablar del pensamiento y la emoción. El pensamiento siempre se ha presentado como algo casi en conflicto con la emoción, ¿vale? Y lo que vamos a ver es cuánto de esto es cierto y en qué casos es cierto, en qué casos no es cierto. Vamos a ver. La propuesta que plantea Blanchette, Glavilani y Johnson es la siguiente. Vamos a verla con un ejemplo. Presentaron un condicional, si Sally tiene hambre, entonces comerá. Y después le presentaban frases y las personas tenían que decir, si se fijan, siempre la tarea es la misma, tenían que decir si esta conclusión es válida o no lo es, ¿vale? Es decir, tú lees, si Sally tiene hambre, entonces comerá. Sally tiene hambre, entonces está comiendo. ¿Es válido o no es válido? ¿Vale? Esa es la tarea que tienen que hacer las personas. Vale. Mientras que están haciendo esta tarea, simultáneamente le van a presentar imágenes que son relevantes e irrelevantes. Van a manipular la relevancia. Para los autores la relevancia es aquello que tiene que ver con el contenido del condicional. En este caso están hablando de hambre, están hablando de comer, pues lo que está relacionado con esto sería una persona que tiene anorexia y una hamburguesa. Lo que no está relacionado es una persona que es toxicómana y los delfines, ¿vale? También van a destacar y van a manipular la emocionalidad, es decir, estos dos están relacionados, pero esto es claramente mucho más emocional que esto. De la misma manera, pues la persona toxicómana que está tirada en el suelo pues es mucho más emocional que esta. Hay algunas personas que pueden decir, bueno, pero es que a mí también me parece muy emocional los dos delfines. Vale, normalmente en una investigación cuando uno dice que esto es más emocional que esto, se ha pasado un piloto y se le ha preguntado a las personas cuánto de emocional es cada cosa, ¿vale? Y las personas han dicho que esto es más emocional que esto, ¿vale? Bien. ¿Cuáles son los resultados que encuentran? Los resultados que encuentran es que las personas, si se fijan, siempre tienen que hacer la misma tarea, es decir, leer una frase, leer la siguiente y decir si esto se puede inferir de lo primero o no. Vale, pero ¿qué ocurre? Que esta tarea la hacen peor
cuando se presenta una imagen que es irrelevante y además es emocional comparado con una imagen que es irrelevante y no es emocional. Por eso decimos que la emoción perjudica el razonamiento, en el sentido que cuando la variable de la emoción es una variable que requiere de mucha atención, de mucho procesamiento. Por tanto, si yo tengo que hacer una tarea y algo me demanda mucha atención, evidentemente va a perjudicar mi tarea, ¿vale? Va a perjudicar mi tarea esto mucho más que esto, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una imagen que es emocional, pero que es relevante con el contenido del razonamiento? Pues no encontramos diferencias entre una imagen que es emocional frente a una imagen que no es emocional. Por eso decimos que lo emocional realmente perjudica el razonamiento porque requiere de mucho procesamiento, pero cuando lo emocional tiene que ver con el razonamiento, parece que se iguala, ¿vale? Y esto es precisamente, lo encuentran tanto con resultados conductuales, es decir, en cómo de bien o mal hacen la tarea y en el tiempo que tardan en hacer la tarea, y además con la conductancia de la piel, ¿no? Es decir, las personas tenían mayor actividad en la piel ante esta imagen que ante esta, y aquí no había diferencias, ¿vale? Lo que nos está dando información sobre el procesamiento. Y estos resultados son consistentes con la teoría de la hiperemoción. ¿Qué nos dice la teoría de la hiperemoción? La teoría de la hiperemoción nos dice que cuando nosotros tenemos una emoción intensa, lo que vamos a hacer es pensar mucho en eso, ¿vale? Lo que nos va a hacer pensar mejor, ¿vale? Es decir, las personas, por ejemplo, que tienen ansiedad, van a ser personas que vayan a pensar en todas las posibilidades que pueden ocurrir y que pueden pensar. Por eso piensan bien, pero piensan bien en temas que están relacionados con su emoción, no piensan bien en general, ¿vale? Y estos son un poco los resultados de aquí, ¿no? Es decir, la emoción perjudica el razonamiento, no siempre, ¿vale? Se ha encontrado que cuando la emoción es consistente, coherente, relevante con el razonamiento, puede verse beneficiada, ¿vale? Bien, aquí tenemos un ejemplo donde la emoción puede beneficiar, de alguna manera, o por lo menos no perjudicar, el razonamiento. Vamos a ver otro caso. En este caso es la tarea del ultimátum, el juego del ultimátum, y consiste en que hay un jugador A que reparte 10 euros, yo soy el jugador A, reparto 10 euros, y hay un jugador B que tiene que aceptar o rechazar la oferta. Si yo tengo 10 euros y le reparto a una persona 5 y yo me quedo con 5, si la persona acepta, se queda con 5 euros y yo me quedo con 5 euros. Si la persona rechaza, pues nos perdemos los dos. Vale, las personas cuando tú le dices, oye, tenemos 10 euros, yo te doy 5, yo me quedo con 5, la gente acepta. ¿Qué ocurre cuando tú le dices, te doy 1 euro y me quedo con 9 euros? Pues la gente rechaza este tipo de ofertas. Claro, esto es una decisión irracional en términos económicos, en términos de ganancias económicas, porque cuando tú estás rechazando la oferta no estás ganando nada, mientras que si la aceptas ganas 1 euro, el otro se queda con 9, pero tú te quedas con 1, ¿vale? Pues lo que se ha visto es que cuando se compara una apuesta justa, ¿no? Es decir, repartir 5 y 5 frente a injusta, cuando tú le das a alguien 1 euro y te quedas con 9, cuando se comparan estas condiciones, se ha observado 3 partes que se relacionan con la emoción. Bueno, la corteza prefrontal dorsolateral hemos visto que es la de la memoria operativa, ¿no? Es la que está prácticamente siempre activa para hacer cualquier tipo de problema. La corteza cingulada anterior es la que se activa cuando hay un conflicto. Evidentemente aquí hay un conflicto porque yo quiero ganar 1 euro, pero es que me parece también injusto que tú te quedes con 9. De alguna forma hay un conflicto entre dos decisiones. Y la ínsula es el área que se relaciona con el asco y la ira, ¿no? Es decir, está relacionada con la emoción, ¿vale? Entonces vemos aquí, pues evidentemente, las áreas que son importantes y que diferencian una condición de la otra. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, cuando las personas aceptan más las ofertas justas o rechazan más
las ofertas injustas? Pues pacientes con una lesión en la corteza prefrontal ventromedial. La corteza prefrontal ventromedial es el área encargada de la regulación emocional. Evidentemente, para tú hacer bien la tarea, de alguna manera tienes que decir, vale, me interesa ganar 1 euro, aunque tú ganes 9, me interesa regular mi emoción. Aquellas personas que regulan más su emoción aceptan más y ganan más dinero. Si el área relacionada con la regulación emocional está lesionada, pues evidentemente no vas a regular tu emoción y no vas a aceptar ofertas injustas. De esta manera, cuando a las personas se les induce tristeza o asco, tampoco aceptan ofertas injustas. ¿Quiénes aceptan más las ofertas injustas? Los chimpancés y los niños. ¿Por qué? Pues evidentemente no son conscientes de que esa situación es injusta, entonces pues le interesa ganar euros, ¿no? También las personas que tienen un alto control cognitivo y las personas que se le dice que regulen sus emociones a través de la reevaluación, ¿vale? Vemos entonces aquí un caso donde evidentemente regular las emociones o la menor emoción, ¿vale?, va a beneficiar esas decisiones más racionales, ¿no? Entonces, bueno, termina el capítulo bueno, pues con estos dos procesos cognitivos, ¿no?, que parecen a veces tan contradictorios, ¿no? Y para terminar os voy a poner aquí que no dejen de leer el mapa conceptual porque sí que es un resumen bueno de las principales áreas del cerebro y su función. Esto nuevamente peca de reduccionista. A veces pecamos de reduccionista por pedagogía, ¿no?, porque se hace simple, de alguna forma, relacionar un área del cerebro con un proceso cognitivo, aunque esto debemos de tratar de evitarlo y tenemos que tratar de pensar más en una red, ¿no?, más que en un área. Pero bueno, estamos en el camino hacia eso, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier planteamiento del capítulo, si quieren mejorar algo, profundizar en algo, cualquier duda, pues pueden escribirme a esta dirección. Muchísimas gracias.